Volvemos al pizarrón, que no está en la carpeta. ¿Por qué aumenta la inductancia? L era flujo sobre intensidad. Y flujo era fuerza magnetomotriz dividido reluctancia. Es decir, fuerza magnetomotriz dividido L sobre mu por S. Así que como el hierro tiene de 300 a 700 veces más permeabilidad que el aire, el flujo aumenta de 300 a 700 veces más, según qué hierro yo le ponga como núcleo. Y lo que yo les explicaba de que en el aire es constante, la inductancia, el aire tiene muy poca ganancia de flujo. Si esto es flujo y esto es intensidad, el aire tiene muy poca ganancia de flujo, o sea que va creciendo por acá en forma ilimitada, pero con muy poca ganancia. En cambio, el hierro tiene muchísima más ganancia, pero luego esa inductancia deja de ser constante porque aparece lo que llamamos el codo de saturación. Esta es una palabra que vamos a utilizar mucho. Saturación. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, que el flujo al principio crece abruptamente, pero luego es como si las líneas de fuerza que ya están presentes no dejan entrar a las próximas. Es como si los últimos dipolos costara más alinearlos, hasta que se alinean totalmente todos los dipolos y ya no crece más el flujo. Se saturó el material. Por más que aumente la fuerza magnetomotriz, piensen que en este eje tenemos corriente o lo que es lo mismo fuerza magnetomotriz. Corriente o fuerza magnetomotriz. Por más que aumente la fuerza magnetomotriz, ya el flujo no crece más. Por eso decimos que en el hierro L deja de ser constante, ¿sí? Y ya que estoy, les explico el ciclo de histéresis aquí, que va a ser mucho más fácil de entender. ¿Qué es el ciclo de histéresis? Y bueno, si tenemos un reactor con núcleo de hierro y yo lo alimento con una tensión sinusoidal, esto es corriente o fuerza magnetomotriz, y esto es flujo o inducción, ¿sí? Supongamos que el hierro parte de estar totalmente desmagnetizado. En el primer cuarto de ciclo se satura. Y como tiene memoria magnética, baja recordando este estado. Fíjense la definición de memoria magnética. Se opone, yo en este estado llegó a un estado norte-sur, y ahora lo quiero llevar a un estado sur-norte. O sea, todos los dipolos están orientados norte-sur y yo ahora lo quiero llevar a un estado sur-norte. ¿Por qué? Porque la fuerza magnetomotriz empieza a decrecer. Acá está en el pico de la corriente, ¿sí? Acá está aquí. De acá hasta acá, llegó de acá hasta acá. Pero ahora, como tiene memoria magnética, baja recordando ese estado, baja por arriba. Esto es magnetismo con corriente cero. Esto es magnetismo remanente. Esta es la cuota de imán permanente que le quedaría a ese flujo. Pero como esto sigue variando, llegamos acá. ¿Acá qué tengo? Tengo intensidad sin magnetismo. Esto es fuerza coercitiva. Esto es lo que anula el magnetismo remanente. Acá tengo magnetismo con intensidad cero, en este punto. Y acá estaremos por acá. Tenemos intensidad sin magnetismo. ¿Para qué se usó esta fuerza magnetomotriz que está acá? Y para desordenar los dipolos que habían quedado orientados debido a la memoria magnética del material. Entonces llega al sur-norte, que es la polaridad opuesta, pero ahí, en este punto, la corriente empieza a subir de vuelta. Así que sube por debajo, recordando el estado este, oponiéndose a que yo le cambie este estado. Entonces, este ciclo se recorre una vez por cada ciclo de energía eléctrica, o sea, igual que la frecuencia, 50 veces por segundo se va a recorrer esto, bajando por arriba y subiendo por abajo. Esa sería la descripción del ciclo de histéresis.
Bueno, y acá lo que nos dice es lo siguiente, que también tenemos que ir al pizarrón. Ahora con el pizarrón puedo aportar cosas que no hay en la carpeta. Esto es así, y ustedes tienen que abrir la cabeza y aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo estudiaron nuestros predecesores, y ellos se rompieron el intelecto para llegar a estas conclusiones. La tensión que yo aplico es sinusoidal. Por lo tanto, el flujo, que es el hijo de la tensión, va a ser sinusoidal. Y la fuerza electromotriz, que es consecuencia del flujo, va a ser sinusoidal. Pero ¿cómo genero una sinusoide en el flujo si la relación flujo-corriente es marcadamente alineal? Acá lo vemos, acá está la saturación, ¿no? Si la relación corriente-flujo, recuerden que acá estaba la corriente, si la relación corriente-flujo es marcadamente alineal, ¿cómo se genera un flujo sinusoidal? Bueno, la corriente, yo siempre dije que era el comodín. La corriente es la que se acomoda a las circunstancias. Bueno, para que la corriente pueda generar un flujo sinusoidal con esta característica marcadamente alineal, la corriente tiene que asumir esta forma de onda, ¿sí? Que esto se ve en el osciloscopio, esta forma de onda, que es la que está dibujada ahí en la carpeta, ¿eh? O sea que la corriente deja de ser una sinusoide. La corriente deja de ser una sinusoide. Y cuando yo la reemplazo a esta corriente, borro por acá. Las fases se dan así. Y esto se ve perfectamente en el osciloscopio cuando vemos la clase práctica, ¿no? Las fases se dan así. Si este es el flujo, esta es la corriente que produce ese flujo. Esto es fase cero del flujo. Esto es pi y esto es 2pi del flujo, ¿sí? Fase 0, pi y 2pi. Bueno, resulta que esta corriente, como no la puede estudiar la electrotecnia, porque la electrotecnia solo se maneja con sinusoidales, porque si no, piensen que yo a esta corriente no la podría representar con un fasor. La electrotecnia se lleva bastante mal con todo lo que no es sinusoidal. Entonces, la práctica lo hace, y nosotros también lo interpretamos así, reemplazamos a esta onda por una sinusoidal equivalente. ¿Cómo? Y bueno, más o menos compensando el área. Se ve que el área de esta onda de corriente está desplazada hacia la izquierda. Esta onda de corriente, el área, está desplazada hacia la izquierda del flujo. Bueno, efectivamente, la onda equivalente de corriente sinusoidal que queda es una onda sinusoidal desplazada hacia la izquierda del flujo. Esta sería la corriente sinusoidal que reemplaza la corriente verdadera para poder trabajar. Por esto este tema tiene tantas aproximaciones, porque la corriente real es esta, pero se trabaja con una corriente equivalente que la reemplaza. Bueno, fíjense, acá aparece este ángulo, que no sé cómo lo llamé en la carpeta, beta. Fíjense, acá aparece un ángulo beta de adelanto de la corriente al flujo. O sea, en el reactor con núcleo de aire teníamos esta corriente y este flujo. En el reactor con núcleo de aire. Ahora vamos a tener este flujo y esta corriente. ¿Por qué? Porque Igual está adelantada. ¿Me estás queriendo decir algo a mí o es una charla privada tuya? Yo aprovecho para consultarte del ángulo beta. No sé si lo explicaste o no miré, pero no veo cómo calculás el ángulo beta, como dónde está.
la corriente se deforma de esta manera, que tiene una lógica de por qué se deforma la corriente. Cuando se satura el ciclo de histéresis, para guardar una forma armónica del flujo, la corriente tiene que generar una fuerza magnetomotriz mayor. Entonces, fíjate que estos picos de corriente se registran en donde se produce la saturación, donde el flujo tiene menos crecimiento. Donde hay menos crecimiento del flujo, la corriente se dispara. Y donde el flujo crece abruptamente, la corriente se mantiene contenida dentro de valores bajos, ¿sí? Bueno, esta corriente no la puede estudiar la electrotecnia. Entonces se trabaja con una sinusoidal equivalente. Y la equivalencia se da visualmente en cuanto a las áreas, ¿sí? O sea, esto que hay de más acá, lo pongo por acá. Entonces reemplazo una sinusoide, que en este caso es la azul, que reemplaza a la corriente deformada roja. Bueno, esa sinusoide resulta estar adelantada del flujo. Si para allá va el tiempo, todo lo que está para acá está adelantado. O sea que esta corriente adelanta del flujo este ángulo, que es ese ángulo que está ahí, es el ángulo beta. Insisto, esto es todo un modelo intelectual que está explicando esto. Está explicando cosas reales que ocurren. Lo que ocurre es real. Y la forma de explicarlo, sí, decime. No, lo que no entiendo es el ángulo, porque eso no es tiempo. Eso es lo que no entiendo, ¿eh? No, pero acá está el dibujo en fasores. Sí, ese sí, pero en el que están las ondas dibujadas, que está marcado el beta. ¿Por qué digo la corriente adelanta del flujo? Porque la corriente es cero cuando todavía el flujo no lo fue. Y la corriente ya pasó por cero cuando el flujo es cero. O sea que lo que está para acá adelanta. En realidad está marcado beta porque ese se adelanta. Es para ponerle un nombre. No, sabes que me había confundido, pensaba que desde el gráfico sacabas cuál era el ángulo beta. Perdón, disculpa. Porque del gráfico, ¿qué? A ver, así te entiendo la confusión. Como en el gráfico está marcado que ese espacio que queda entre las dos curvas sinusoidales es beta, pensé que lo podías ver desde el gráfico, pero no es eso. Vos al valor de beta lo vas a sacar de los bueno, acá hay una diferencia enorme que aparece entre el reactor en aire y el reactor en hierro. En aire, la corriente está en fase con el flujo. Y cuando le agrego hierro, la corriente adelanta del flujo, se adelanta. Este fasor corriente está adelantado, este ángulo beta de este fasor flujo. ¿Está? Esto es lo que pasa en aire, que es lo que vimos recién, y esto es lo que va a pasar ahora con el flujo, ¿sí? Y ya que estoy, se lo explico acá también. Fíjense que yo, esta corriente adelantada, nada me impide descomponerla en dos. En una componente en fase con el flujo, y la voy a llamar corriente magnetizante, que es la componente que se encarga de fabricar el flujo. Era como la componente de aire, solo que en el aire era esa corriente sola. Ahora es una componente. Así que a esta componente la llamo magnetizante. ¿Por qué? Porque es la encargada de magnetizar al reactor con núcleo de aire, con núcleo de hierro. Y a esta otra la voy a llamar componente de pérdidas. Una componente magnetizante y otra de pérdidas. Esta que aparece acá es la que justifica la existencia de las pérdidas en el hierro, que son las que aparecieron ahora porque al reactor le agregamos hierro. Entonces, vamos al diagrama fasorial. Aplico una tensión, la tensión da lugar a una corriente, a un ángulo phi importante, porque es muy reactivo. Esta corriente tiene dos componentes, una componente magnetizante y una componente de pérdidas. La componente magnetizante es la que crea el flujo crea la fuerza electromotriz, y ahora I por R no está a 90 grados con la fuerza electromotriz, porque R es un escalar, entonces la caída I por R es colineal con la recta de acción de la corriente. Así que ahora I por R tiene la misma dirección de la corriente, pero sigue siendo la caída que diferencia la tensión de la fuerza electromotriz. Así que fíjense la diferencia
en el reactor con núcleo de aire, en donde corriente, fuerza magnetomotriz y flujo eran todas colineales, estaban en fase, y la corriente tenía una caída, provocaba una caída de 90 grados con la fuerza electromotriz y por R, ahora, al estar la corriente adelantada del flujo, la caída ya no tiene 90 grados con respecto a la fuerza electromotriz, y cuando una corriente la descompongo en dos, da idea de dos corrientes sumadas que forman una sola, y eso ocurre en un circuito paralelo. Por eso, el nuevo circuito equivalente cuenta con este paralelo. En el reactor con aire teníamos la resistencia del alambre y la inductancia. Acá tenemos la resistencia del alambre y otro elemento activo acá con la inductancia, que lo vamos a llamar conductancia de pérdidas, y si quieren lo pueden llamar resistencia de pérdidas, pero a mí no me gusta llamarlo resistencia de pérdidas porque no se puede trabajar como complejo, pero en los apuntes de Álvarez figura como resistencia de pérdidas. Acá yo tengo un complejo admitancia en serie con esta resistencia del alambre, que es GP menos JBM. GP es la conductancia de pérdidas. Es el elemento que visibiliza la potencia de pérdidas en el hierro. Y BM es la susceptancia de magnetización. Es la que crea el flujo y en donde aparece la fuerza electromotriz, en definitiva, que es derivada de phi respecto del tiempo. Entonces, ¿por qué este paralelo? Y bueno, viene que a partir de poner hierro se satura, y como la relación no es lineal, la corriente se adelanta, y como la corriente se adelanta, la puedo descomponer en dos. Como yo la corriente la descompongo en dos componentes, eso se representa con un paralelo. Por GP circula la componente de pérdidas, que es esta que está acá, y por BM circula la componente magnetizante, que es esta otra que está acá. Así que el nuevo circuito equivalente tiene esta componente que antes no estaba, que es la conductancia de pérdidas, que es una componente activa que representa la potencia de pérdidas en el hierro. Y fíjense que yo lo puedo usar como complejo, si hablo de conductancia y hablo de susceptancia, lo puedo trabajar como un complejo, o sea, la admitancia del paralelo es GP, conductancia de pérdidas, menos JBM, susceptancia de magnetización. Ojo porque si le ponen RP y XM, no está mal, pero no lo pueden usar como complejo, no pueden decir RP más JXM. Ver las primeras clases que vimos, ¿sí? Yo si lo quiero trabajar como complejo, esto GP menos JBM, lo tengo que trabajar como admitancia porque la disposición es en paralelo. Son dos componentes de una misma corriente que circula la corriente de pérdidas por un lado y la componente magnetizante por el otro. Y fíjense que por la resistencia circulan las dos componentes, o sea, por la resistencia del alambre circula la corriente total. Por eso la caída de I por R la provoca la corriente total. Bueno, con las ecuaciones lo único que aparece ahora es que la corriente es IP menos JM, las dos componentes aparecen, la ecuación de tensiones es idéntica, y la potencia activa, I por U por coseno de phi. Ahora, si se fijan en el diagrama, U por coseno de phi es este segmento, bajando aquí perpendicularmente ahí, y está formado por dos componentes. Una es I por R, y la otra componente es E por el coseno de 90 menos beta, es decir, E por el seno de beta. Esto es U por coseno de phi. Si reemplazamos E por seno de beta más I por R en U por coseno de phi, nos queda E por I por seno de beta más I cuadrado R. O sea que acá la potencia activa contiene ambas componentes. La potencia de pérdidas en el arrollamiento y E por I por seno de beta, que representa la potencia de pérdidas en el hierro, que no es otra cosa que el producto de E por IP, por la componente magnetizante, por la componente de pérdidas. O sea, E por IP
me da la potencia de pérdidas en el hierro. Esta es la potencia de pérdidas totales en un reactor con núcleo de hierro. O sea que acá hay dos fuentes de calor. E por IP, que es la potencia de pérdidas en el hierro, e I cuadrado R, que es la potencia de pérdidas en el cobre o en el arrollamiento. La potencia de pérdidas en el hierro, a su vez, se descompone en dos. La potencia de pérdidas por histéresis y la potencia de pérdidas por corrientes parásitas. Que eso seguramente ya lo deben haber visto en física, pero luego vamos a hacer un repaso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos viendo? Bueno, acabamos de fundamentar el porqué de la pérdida en el hierro, ¿sí? Y acá hay un ejercicio numérico. Fíjense, acá tengo un reactor con núcleo de hierro. Medimos tensión, corriente y potencia, y además la resistencia del alambre con un ómetro, con un puente, en donde nos dicen que la resistencia del alambre es 12 ohm, la potencia que mide el batímetro 50 watts, la corriente del amperímetro 1,25 amperes, cuando le aplicamos 200 volts. Bueno, acá están todos los cálculos para poner en números todo lo que vimos hasta ahora en la teoría, ¿sí? Calculamos el coseno phi sobre P dividido U por I, o sea, P sobre S, es 0,2, el ángulo es 79 grados, la potencia de pérdidas en el arrollamiento es I cuadrado R, 18,75 watts, la potencia de pérdidas en el hierro es el resto de la potencia, o sea, los 50 que mide el batímetro menos la potencia de pérdidas en el cobre da 31,25 watts en el hierro. Adoptamos, acá hay una explicación que lo voy a aclarar. En realidad el ángulo beta no es, acá se hace bastante importante para que se pueda visualizar, pero beta es mucho más pequeño. De hecho está en el orden de 5 grados, 6 grados, 7 grados, 4 grados acá. Para determinar el valor de la fuerza electromotriz con los datos que tenemos que usar la ley del coseno, que yo les propongo a alguien que lo haga, pero es un despelote de hacer para calcular E. Hay que utilizar la ley del coseno. Para no usar la ley del coseno, supusimos que esto era 90 grados, entonces calculamos E directamente por Pitágoras. Calculando E directamente por Pitágoras, nos da la tensión al cuadrado menos la caída al cuadrado, raíz cuadrada. Nos da que E es casi igual a U. Y eso es lo que ocurre en realidad. Es tan parecida E a U, en los casos reales, que directamente para los cálculos podemos adoptar directamente U. Por eso es que usamos U en lugar de E para estos cálculos, ¿sí? Para calcular tanto GP como para calcular la corriente de pérdidas. Luego calculamos la corriente magnetizante por Pitágoras, restándole a la corriente total la componente de pérdidas, nos da 1,24. Fíjense las relaciones. 1,25 era la corriente total y 1,24 es la componente magnetizante. Le quedaron solo 0,15 amperes para la corriente de pérdida, ¿sí? Beta lo calculamos de esta manera, que nos dio más o menos 7 grados acá, y luego calculamos la potencia reactiva, y por último, BM, con lo cual pusimos en número todo lo que antes habíamos visto en teoría, ¿sí? O sea, todo esto que vimos en teoría acá, lo pusimos en números en este ejercicio. Este título está mal, así que si quieren, anúlenlo, porque reactor con núcleo de aire era el título anterior. Este título debiera ser pérdidas en el hierro, potencia de pérdidas en el hierro. Así que este título es incorrecto ahí. Este título es potencia de pérdidas en el hierro. Vamos a hablar ahora exclusivamente de la potencia de pérdidas en el hierro. Dijimos que tenía dos componentes, la histéresis y las corrientes parásitas. Vamos a ver tres aspectos de cada una. Cómo se explican, por qué aparecen, el origen, de qué dependen y cómo se calculan. Cómo se atenúan, perdón.
Bueno, ¿a qué le llamamos pérdidas por histéresis? Está vinculado a la memoria magnética de la sustancia. Es decir, cambiar la orientación magnética de los dipolos de una sustancia, norte-sur y sur-norte alternativamente, no es gratis. Yo pienso en que al exponer a esta sustancia una fuerza magnetomotriz cambiante, obligo a los dipolos a ponerte norte-sur y sur-norte, 50 veces por segundo. Bueno, cambiar, algunos hablan de fricción de los dipolos. A mí no me gusta mucho hablar de fricción de los dipolos. Simplemente digo que no es gratis cambiar el norte-sur y el sur-norte. Y eso, volvemos acá al pizarrón. Como la sustancia tiene cierta memoria magnética, si tuviera mucha memoria magnética, hace esto el ciclo de histéresis. Baja por arriba, sube por abajo. 50 veces por segundo esto. Bueno, el área de este ciclo, el área, representa la energía que se gasta en poner los dipoles norte-sur y sur-norte, norte-sur y sur-norte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle la memoria magnética a la sustancia, o sea, predisponerla al cambio de dipolos, al cambio alternativo de polaridad magnética. Bajarle la memoria magnética a la sustancia hace que el ciclo tenga menor área. Es decir, esto disminuye la potencia de pérdidas por histéresis. Esta sustancia está más predispuesta al cambio de polaridad magnética que esta otra. Por eso a esta se la llama sustancia más dura. Estas palabras son importantes, ¿eh? Y esta es una sustancia más blanda. Blanda y dura ¿con relación a qué? Con relación a, no a la dureza mecánica, ¿sí? A la predisposición que tiene al cambio de polaridad magnética. O sea, una sustancia blanda es aquella que se presta más a cambiar la polaridad y consume menos energía de pérdidas por histéresis. ¿Cómo se logra esto? Se logra agregando silicio en forma química. A la aleación del hierro se le agrega silicio del 3 al 5%, y con eso se atenúa la potencia de pérdidas por histéresis. Es como que se le resta memoria magnética a la sustancia. ¿Y de qué depende? Esta no es la ecuación de cálculo, después vamos a ver cómo se calcula. Pero para que sepan de qué depende. Depende de una constante, que depende del material, que tampoco era el cuadrado, pero se adoptó el cuadrado. Todo esto salía de un ábaco, porque todo esto es muy aproximado, es muy empírico todo esto. Depende de la frecuencia, porque se produce un ciclo de estos por cada ciclo de energía eléctrica. O sea, cuanta más frecuencia, más área tenemos. Y depende de la inducción al cuadrado, la inducción a la cual trabaja, la inducción máxima a la cual trabaja. ¿Sí? Potencia de pérdidas por corrientes parásitas. Esta es la otra porción complementaria de la potencia de pérdidas en el hierro. A estas también se las llaman corrientes de Foucault, de Foucault. ¿Por qué se producen? Bueno, porque si hay un núcleo metálico, que es el núcleo ferromagnético, y hay flujo variando, aparece Faraday, que es derivada del flujo respecto del tiempo. Y si hay fuerza electromotriz, como consecuencia hay corriente. ¿Y por dónde circulan estas corrientes? Por donde pueden, por la masa del hierro. Son corrientes circulando por la masa del hierro, que no sirven para nada, por eso se las llama corrientes parásitas. Son consecuencia del principio de funcionamiento de este dispositivo, del reactor con núcleo de hierro. Es decir, son corrientes consecuencia de que el flujo está variando en la masa del hierro. Estas pérdidas son del tipo E cuadrado sobre R, porque dependen de la fuerza electromotriz que se induce en el núcleo. Entonces, ¿cómo se las atenúa? Aumentando la resistencia de los caminos de estas corrientes. ¿Y por dónde circulan estas corrientes? Por el seno interno del hierro, por donde pueden circulan estas corrientes. Bueno, se llegó a la conclusión empíricamente
que si yo entorpezco la libre circulación de corrientes, atenúa la porción de pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, ¿cómo se las entorpece? Laminando el núcleo. Si yo lamino el núcleo en lugar de ser un núcleo macizo, le pongo obstáculos a la libre circulación de corriente, y eso está comprobado, verificado y ultra aceptado, de que disminuye la porción de pérdidas en el hierro por corrientes parásitas. Entonces, para disminuir estéresis se le agrega de un 3 a un 5% de silicio, y para disminuir corrientes parásitas hay que laminar el núcleo. Las chapas que se usan son de 0,3 a 0,7 milímetros para frecuencias industriales y debieran estar aisladas. En máquinas de muy buena calidad se aíslan las chapas, con papel o con una capa de barniz. Pero con que simplemente haya una discontinuidad en el material, en la sustancia, con una pequeña grasitud que tenga las chapas, una pequeña capa de óxido, ya hace que disminuyan enormemente las potencias de pérdidas por corrientes parásitas. Solamente con que estén laminadas, aunque estén apiladas una arriba de la otra, sin aislación. Entonces, hay que entorpecer la libre circulación de corriente. Eso se traduce en aumentar la resistencia de los caminos por donde circula la corriente para que disminuya la potencia de pérdidas por corrientes parásitas, con lo cual se laminan los núcleos en lugar de que sean macizos. ¿Y de qué depende? Bueno, también de las chapas, de la constitución del material. Esta es una constante que involucra varias variables, de la frecuencia y de la inducción al cuadrado. La frecuencia porque está vinculada con la variación de flujo en el tiempo, y la inducción, de más está decir, porque está vinculada con el flujo. Y eso, de alguna manera, nos determina qué fuerza electromotriz se está induciendo en el seno de este núcleo de hierro. Y lo que explica acá es algo interesante, que es que para electrónica, cuando las frecuencias son muy elevadas, del orden de los kilohertz, no estamos hablando acá de decenas de hertz, sino de miles de hertz, se usan núcleos sinterizados, que son partículas compactadas de material ferromagnético, con lo cual se las confina las corrientes a circular a su mínima expresión en cada partícula. Entonces, para frecuencias elevadas, en lugar de laminar los núcleos, se usan núcleos sinterizados, que son partículas compactadas a presión. Y acá está la explicación de cómo se calcula en realidad la potencia de pérdidas en el hierro total. O sea, la verdadera forma de calcular la potencia de pérdidas en el hierro es con este dispositivo. No se usan estas ecuaciones. Antiguamente sí se usaban estas ecuaciones y se hacían unos cálculos con unos ábacos que entregaba el fabricante de la chapa y daban con unos errores enormes este cálculo, ¿sí? Porque era un cálculo muy empírico que tenía demasiadas variables para tener en cuenta. Pero ahora se hace un cálculo, que lo vamos a ver en el pizarrón, y por eso ahí dice aparato de Epstein. Este cálculo requiere de un aparato horizontal que es más o menos del tamaño de este pizarrón, que está en el laboratorio. Es un instrumento que se usa en el laboratorio, que se llama aparato de Epstein. Yo voy a tener 4 bobinas arrolladas sobre un núcleo que puede ser plástico y tiene un hueco en el interior. Voy a tener 4 bobinas de estas, con su principio y su final, ¿sí? 4 bobinas. El fabricante, de acuerdo al catálogo de ese dispositivo, de ese instrumento que tiene el laboratorio, de acuerdo al aparato de Epstein, el fabricante trae probetas hechas de esta manera, con las chapas apiladas. O sea, visto de arriba, las probetas son esto. 4 núcleos armados así. Entonces, estas bobinas, en ese dispositivo, se arman
con las probetas y los núcleos. O sea, yo armo acá un núcleo artificial, con chapas provistas por el fabricante que va a entregar, el proveedor de la chapa. Y acá están las 4 bobinas. Esto está armado aquí. Yo lo estoy viendo de arriba esto está horizontal, ¿sí? Hay 4 bobinas armados con las chapas mismas que se va a construir la máquina, que las trae el proveedor. Este aparato se alimenta acá con una tensión que figura en el catálogo y cuenta con un amperímetro, un voltímetro y un instrumento electrodinámico. Y hay, provisto por el mismo creador del dispositivo hay un cálculo que se hace y con eso se determina P sub 0. ¿Qué es P sub 0? Se lo llama cifra de pérdidas. Anótenlo. P sub 0, P minúscula, sub 0. Cifra de pérdidas. Es la potencia de pérdidas en el hierro totales por unidad de masa. A 1 Tesla y a 50 Hz. O sea, P sub 0 es la potencia de pérdidas en el hierro totales de este núcleo por unidad de masa, o sea que lo hace específico, a 1 Tesla de inducción y a 50 Hz. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia de pérdidas en el hierro? Y bueno, yo con este hierro voy a fabricar una determinada máquina que tiene tanta masa. Así que la potencia de pérdidas en el hierro totales de esa máquina que yo voy a construir resulta de multiplicar P0 por la masa en kilogramos del núcleo que yo voy a construir por B al cuadrado sobre 1 Tesla al cuadrado, la B a la cual realmente va a trabajar, la B máxima a la cual va a trabajar, y con la frecuencia es lineal, por la frecuencia de trabajo sobre 50 ciclos. Por ejemplo, si trabajase a 1,4 Tesla y a 60 ciclos, hago P0 por la masa por 1,4 sobre 1 Tesla al cuadrado por 60 sobre 50, y ahí con esto obtengo la potencia de pérdidas en el hierro totales, que incluye histéresis y corrientes parásitas. Y fíjense que en estas probetas que yo le dije que trajo el fabricante, no tengo que tener ningún ábaco ni ninguna planilla de datos. ¿Por qué? Y porque este dispositivo, aparato Einstein, ya está trabajando con la aleación de hierro que corresponde, con el silicio que corresponde, con el espesor de chapas que está contenido ahí como información, y la aislación entre chapas que está contenido ahí con la información. O sea que yo, ¿qué hice acá? Reproduje en forma miniatúrica, muy pequeña, un núcleo similar al que va a tener la máquina que yo voy a construir. Entonces ahí está toda la información que evita ir a catálogos, tablas y etcétera. O sea que este es el método práctico real de cálculo de pérdidas en el hierro. Bueno, nos desconectamos y nos conectamos en 5 minutos. Le doy la introducción de transformador y lo dejamos. 15 minutos más de clase y terminamos por hoy.